20 años transformando una realidad para Córdoba, con una forma única de hacer, sentir y estar presentes siempre. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. Macro, cerca siempre. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un honor estar junto a ustedes desde Canal C para presentarles Córdoba al mundo. Y hay noticias que se producen, por supuesto, más allá de la política, más allá de todo aquello que tiene conexión con esta pandemia tan terrible que estamos sufriendo los argentinos y el mundo en general, que se vinculan con la situación económica que tiene algunas amenazas muy serias en el futuro más o menos inmediato. Nos estamos refiriendo concretamente a las noticias que llegan desde el ámbito agropecuario. ¿Y por qué? Porque hay una sequía generalizada prácticamente en todo el país y los informes que se reciben de las distintas regiones productivas no son precisamente de los más halagüeños. Es por eso que vamos a comenzar el programa de hoy con Juan Manuel Garzón, quien es investigador jefe del IERAL en Córdoba y que tiene a su cargo precisamente todo el análisis de lo que se vincula con la actividad agropecuaria. Juan Manuel, ¿cómo te va? Hola, Gustavo. Bueno, ¿es tan negro el panorama como se plantea o no? Mira, sí, es preocupante, a ver, por dos razones. Una, porque venimos de un otoño y estamos en un invierno con muy pocas lluvias, es decir, dos estaciones muy secas. Y por el otro lado, la amenaza más fuerte es que los pronósticos climáticos, es decir, los organismos que están haciendo y modelando lo que puede pasar con el clima en los próximos meses, están previendo que hay una probabilidad importante de que tengamos un fenómeno Niña. El fenómeno Niña, para los que no están tan al tanto, bueno, tiene que ver con las temperaturas del Pacífico. Un fenómeno Niña son aguas a una temperatura por debajo de lo normal. Es decir, hay menos evaporación. Claro, y ese fenómeno, cuando está en esa fase Niña, generalmente, no siempre, pero sí en muchas oportunidades, ha traído problemas a la región pampeana, sobre todo Argentina, ha traído situaciones donde las lluvias han sido escasas en el verano. Que el verano para nosotros es clave porque es donde tenemos nuestros cultivos más fuertes. Ahí vienen el ingreso de dólares fuerte del país, está muy vinculado a nuestros cultivos de verano, al maíz y la soja. Así que esta suma, digamos, de dos estaciones, otoño e invierno, con poca lluvia y además una probabilidad que está en el 70-75% ya de acuerdo a los modelos, que venga otra Niña, bueno, generan preocupación en un contexto, además, en una economía donde sabemos que si hay algo que está faltando son los dólares. ¿Qué te parece? Porque si hay una fuente más o menos segura, a pesar de todas las políticas que van apuntándole al campo, es decir, todos los cañones apuntados al campo para tratar de extraerle lo mayor posible, a pesar de eso, siempre se ha seguido produciendo, inclusive ha habido cosechas récord, que han permitido que también la recaudación por parte del Estado sea récord. Y en este momento no tenemos otra actividad, podríamos llegar a tener en su momento el turismo, por ejemplo, dentro de todo esto, es decir, un ingreso más o menos importante, pero después no hay otra fuente genuina de recursos más o menos segura, así que uno en el presupuesto la pueda contabilizar. Y si pensamos que vamos a tener, en el mejor de los casos, una cosecha magra, muy magra, la situación se va a complicar todavía más. Es decir, sobre llovido mojado, al revés de la metáfora. Mira, en lo que va del año, casi el 75% de las exportaciones comerciales, las de bienes, tienen que ver con la agroindustria, es decir, 3 de cada 4 dólares tienen que ver con eso. Uno imagina que dada la pandemia, dado los problemas de Brasil, dado nuestros problemas de competitividad, el año que viene eso va a seguir más o menos así, es decir, la alta dependencia de los agrodólares
Así que el tema del clima pasa a ser fundamental porque, a ver, vos podés producir con costos impositivos más altos, vos podés producir con falta de crédito, es decir, vos podés tener muchas restricciones y podés superarlas. Lo que no podés superar, es decir, lo que en el campo no se puede hacer es producir sin agua. Y bueno, ahí hay que ver cómo se va acomodando a ese escenario, cómo se van acomodando los cultivos, las regiones. Lamentablemente estamos viendo más problemas, por ejemplo, en Córdoba, todo lo que es la zona central y hacia el norte del país, que en Buenos Aires. Así que, además de un problema país, creo que en Córdoba podemos tener mayores problemas que en otras regiones, ¿no? ¿Qué está pasando? Estamos hablando concretamente, te estaba refiriendo en este caso a los cultivos de verano, pero ¿qué está pasando concretamente con el tema del trigo? Porque sabemos que hay gente que ha resuelto desde ya, es decir, bueno, no levantamos, hacemos lo que se llama un reciclado, lo tapamos, lo dejamos como barbecho. Sí. Bueno, el trigo es el principal cultivo de invierno, como siempre decimos. Apuntábamos 3 meses atrás, apuntábamos a una siembra récord, es decir, a una muy buena área sembrada con trigo, con una buena producción, que también podía llegar a ser récord. A medida que transcurrió el otoño seco, el invierno seco, esos pronósticos se fueron cayendo. El área sembrada no fue récord y los rindes van a estar probablemente por debajo de lo normal. Así que estamos viendo, y bueno, las bolsas, quienes hacen estos relevamientos de gran escala, están evaluando todas las semanas hasta dónde va llegando el daño. Y desde el lado de los productores se van tomando decisiones, como vos decías. A ver, por ejemplo, la fertilización en trigo es muy importante. Pero no tiene sentido fertilizar cuando vos no tenés humedad o cuando vos sabes que no va a llover en los próximos días. Así que tanto desde el Estado como desde el propio sector privado de los productores se está mirando casi en un día a día cómo evoluciona el régimen de lluvias y las decisiones que en definitiva hay que tomar para prepararse a una campaña que no va a ser la que se esperaba, ¿no? ¿Ustedes desde el instituto tienen alguna evaluación sobre a cuánto eventualmente, porque hay de la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Bolsa de Cereales de Rosario, han hecho conocer algunos números, pero ¿ustedes tienen alguna evaluación de cuánto podría ser la pérdida? Es decir, una hipótesis de máxima, es decir, sería lo peor, y una hipótesis de mínima, ¿lo tienen a eso? Mira, nosotros no hacemos relevamientos ni estimaciones de producción como sí, pero hacen un raconto de todo pero lo que sí hacemos, miramos lo que están diciendo estas instituciones. A ver, nuestro escenario de mínima es de $400 millones de pérdida aproximadamente, que implica perder un 10% de la producción, más o menos, a los precios que hoy se están manejando. Y después el escenario de máxima es como un escenario que es difícil ponerle... Claro, porque se va deteriorando, es decir, a medida que va pasando la campaña, ese número se va corriendo. El trigo lo que tiene, o los cultivos de invierno, es que son importantes, a ver, para los productores son importantes porque son dólares que se utilizan para la siembra del verano, es financiamiento para la siembra del verano, y para el país porque la estacionalidad de nuestras exportaciones hace que tengamos, por ejemplo, muy buenos envíos en abril, mayo, junio, pero a medida que avance el año nos vamos quedando sin dólares como país. El trigo o el garbanzo o otros cultivos de invierno entran justo a fin de año e inyectan dólares a la economía. Así que hay una cuestión ahí de estacionalidad que es importante, que esperemos que el daño en definitiva que estamos hablando y los dólares que en principio se van a perder no sean tantos, porque si no se va a sentir mucho ese faltante de divisas a fines de año, allá por diciembre y comienzos del año que viene. Algo que juega a favor, si se quiere, para todo este contexto tan adverso es que en la balanza del turismo que vos recién mencionabas, bueno, los argentinos eran de veranear también mucho afuera y de demandar muchos dólares en ese momento para sus viajes al exterior. Eso parecería que no va a estar.
hay que ver cómo evoluciona la pandemia, pero todo indicaría que no va a estar, así que vamos a ver cómo queda en definitiva el balance de dólares de esos meses. Va a haber menos dólares del agro, casi con seguridad, pero va a haber también probablemente menos demanda de dólares para viaje. Así que veremos. De todos modos, y yendo más a la macro y al tema de divisas, lo que nosotros estamos monitoreando desde IERAL también es lo que pasa con las reservas del Banco Central. Sí, y esas hay quienes dicen, varios economistas que dicen que al nivel de drenaje que se está produciendo, eso de que apenas hay $200 por mes, pero lo que pasa es que se ha sumado muchísima más gente. Claro. El chiquitaje que antes no se lo tenía en cuenta. Antes se tenía en cuenta los grandes operadores mayores, pero el chiquitaje no se tenía en cuenta. Lo que pasa es que el chiquitaje se hizo grandaje. Exactamente. Y se hace insostenible, dicen algunos. Sí, que para los que tienen, para los asalariados de ingreso medio, la posibilidad de aprovechar ese diferencial entre el dólar libre y de mercado, digamos, el dólar paralelo, blue, y el dólar que se puede comprar, los $200, hace, en términos de impacto sobre el ingreso, en términos de la diferencia que se puede generar, hacen un monto importante. Por eso estamos hablando de millones de personas que están saliendo a comprar esos $200 para hacerse de esa diferencia, que serán 5.000, 6.000 pesos, pero en sueldos de 40.000, 50.000, 60.000 pesos puede llegar a ser un 10, 15% más de ingreso. Claro, ese es el tema. Dime, Juan Manuel, ¿ustedes qué consideran? Sería, y esto vinculado particularmente en lo que se refiere a todo el comercio exterior, ¿sería conveniente un desdoblamiento cambiario, un dólar comercial? ¿Te acordás que hubo una época donde estaba vigente todo eso y no había una presión tan fuerte sobre el dólar, ¿no? Y sin embargo se había puesto ese desdoblamiento? A ver, donde hay consenso o en lo que hay consenso es que así como está la cosa es difícil aguantar muchas semanas más, entonces algo tenés que hacer, así, el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, algo tiene que cambiar, algunas señales nuevas tiene que dar, porque si sigue todo como viene, esas reservas del Banco Central no aguantan mucho tiempo más. Dentro de esos cambios, algo que se discute y se evalúa es la posibilidad de separar el dólar comercial del dólar financiero, claro, el famoso desdoblamiento. Eso haría que el Banco Central, al menos durante algunos meses, deje de perder reservas, porque ya esos $200 yo ya no los compraría en el Banco Central, sino los compraría en el mercado a un precio más alto. Pero por otro lado, cuando uno analiza más a fondo y ve la historia de estos desdoblamientos, o en qué terminan, en general lo que hacen es postergar, en definitiva, el problema. Es una aspirina, simplemente. Es una aspirina, es decir, acá el problema de fondo es de desconfianza, de una gran emisión de dinero que hace que la gente busque una moneda fuerte, porque sabe que detrás de esa gran emisión va a venir una gran inflación, y si te agarra esa gran inflación con la moneda débil, que sería el peso, vas a perder muchos recursos. Entonces, la solución de fondo pasa por ahí, ¿no? Atacar la emisión de dinero, atacar el déficit fiscal, presentar algún programa, decirle al mundo, a los argentinos y al resto, hacia dónde quiere ir el país, en qué se está pensando, si se está pensando en más impuestos o en menos impuestos. Bueno, hay una serie de definiciones que están faltando, y más aún los pasos que viene dando el gobierno en las últimas semanas generan, creo yo, más desconfianza que confianza, ¿no? Muchas de las decisiones que ha venido tomando generan más desconfianza. Es así, vos estás hablando de una cuestión de confianza. Efectivamente, si no existiera esa desconfianza en el gobierno, porque todo el mundo, es decir, lo que pasa es que hay una experiencia no estudiada por la gente, sino como consecuencia de lo vivido, por eso digo experiencia, de que ya sabe que cuando pasan estas cosas, viene el hachazo después, viene una macro devaluación, viene una inflación que se dispara y la gente ya lo sufrió, y entonces no quieren volver a pasar por ahí. Sí, se suma un dato no menor que genera preocupación en general entre economistas, analistas, empresarios, que es que el año que viene es un año eleccionario, que la economía no se está recuperando muy rápido, y que por lo tanto este gran déficit fiscal y esta gran emisión de dinero muy probablemente el año que viene continúe, y eso
genera toda una expectativa muy negativa y va acelerando a los tiempos. Es decir, no vamos a tener que llegar hasta el año que viene para que nos lleguen los efectos. Esos efectos aparecen antes y van a aparecer en las próximas semanas, en los próximos meses, si no hay algún cambio de rumbo o alguna definición concreta, por ejemplo, en materia política, que vamos hacia una situación fiscal más manejable y no este boom de subsidios y de asistencias, que en parte está justificado por la pandemia, pero bueno, también tiene que ver con una forma de hacer política y con un estilo de gobierno que sabemos que no ha funcionado, digamos, porque en definitiva un manejo sano de las finanzas públicas no es ni de izquierda ni de derecha, sino que es una cuestión de sentido común, es lo que uno hace en su casa, y es imposible manejar cualquier unidad económica, ya sea tu casa, tu empresa o tu país, siempre gastando de más y castigando por ahí a los que invierten, producen, ¿no? Y generalmente en el medio estamos aquellos que estamos en la clase media, que somos los que pagamos en blanco absolutamente todo y vemos cómo se cometen atropellos que incluso van en contra de las constituciones. Ese es el tema político absolutamente ligado a todo esto. Bueno, sí, no podemos separar. De hecho, hay muchos analistas que piensan que el problema es más político que económico en Argentina históricamente. Gracias, Juan Manuel. Bueno, y dentro de todo este panorama, muchos piensan un poquito más adelante, están hablando de la innovación. Y hay una propuesta realmente muy interesante que vamos a estar analizando enseguida, que es medir cuál es el nivel de innovación en Córdoba. Vamos a estar conversando en instantes nada más con Marcelo Bechara de la empresa Voltis. Mediterránea Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación propio y agente de negociación. Teléfonos 568-5178 y 568-5179. San Jerónimo 177, piso 10. Entrá a Bancón, pagá, transferí, invertí, asegurate y obtené el préstamo que necesitas al instante, sin dejar de hacer lo que estabas haciendo. Entrá en bancor.com.ar o descargate la app y empezá a disfrutar de Bancón, el nuevo banco digital de todos los cordobeses. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Pagá online tus facturas de agua y gana tiempo en todo. Con tarjeta de débito o crédito desde nuestra web www.aguascordobesas.com.ar en espacio clientes. También podés adherirte al débito automático o pagar desde Pago Mis Cuentas y Pagos Link. Aguas Cordobesas. 20 años transformando una realidad para Córdoba, con una forma única de hacer, sentir y estar presentes siempre. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. Nuevo Hospital Italiano Virtual. Ahora podés consultar de manera virtual a tu profesional de confianza, sin traslados, desde la comodidad de tu hogar. Ingresá a www.hospital-medioitaliano.org.ar. Quédate en casa, no descuides tu salud.
Organización Centro tiene el seguro exclusivo para tu auto al mejor precio garantizado. Desde 995 pesos, congelado para todo el 2020. 0810-777-2368. Organización Centro. Siempre la mejor opción. En Córdoba, más igualdad es más educación. Juan Schiaretti anunció la compra de 20.000 notebooks con acceso a Internet de un total de 50.000 para alumnos de sexto grado y de escuelas secundarias que estén en sectores vulnerables de la provincia. En esta primera etapa, las computadoras serán distribuidas entre estudiantes de Río Cuarto, Villa María, San Francisco y Córdoba Capital. Además, estuvieron presentes en el acto el ministro de Educación, Walter Graubach, y la ministra de Coordinación, Silvina Rivero. Entre todos podemos y hacemos más. Bueno, les decíamos recién que dentro de toda esta situación hay quienes se preocupan particularmente por la innovación en Córdoba. Estamos en comunicación con Marcelo Bechara, quien es el titular de la empresa Evoltis, porque desde allí se ha lanzado una iniciativa realmente muy interesante para medir el nivel de innovación en Córdoba. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Hace mucho tiempo que no te veo personalmente. Bueno, pero por lo menos nos vemos a través de la web. Bueno, contame cómo es esta iniciativa. Bueno, como todos los años y desde el año 2016, nuestra empresa, que a partir del spin-off de Evoltis, que es Innovis, la empresa nuestra que se dedica a promover la cultura de innovación en las organizaciones, desde el año 2016 venimos midiendo la cultura de innovación del ecosistema empresarial, primero de Córdoba y luego ya de la Argentina. Y el 2 de septiembre presentamos el índice de cultura e innovación actualizado, ¿no?, en el marco de 32 organizaciones que han medido a nivel nacional, para poder identificar cuáles son las oportunidades de mejora y las fortalezas que tiene nuestro ecosistema empresario, y a partir de allí hacer foco en cómo se puede promover una cultura de innovación en las empresas. Perfecto. Bueno, y contame un poco, queremos saber cuáles son los resultados preliminares que tienen en este sentido. Sí, la medición la hacemos con una herramienta que es una herramienta World Class que se diseñó en Babson College en Boston, ¿no?, donde a partir de allí, con la identificación de 6 pilares básicos que tienen que ver con el mundo racional de gestión de la innovación de las empresas, pero también el mundo emocional de la gestión de innovación de las empresas, se miden indicadores. Esto es la propensión que las empresas tienen para hacer su cultura de innovación, a partir de la identificación de 54 elementos claves que las empresas deben tener para innovar. Y a partir de allí nos han arrojado algunos datos y que voy a compartirte, por ejemplo, cuáles son las fortalezas que hemos encontrado en las organizaciones. En primer lugar, hemos encontrado que las organizaciones tienen una alta propensión a explorar nuevos productos y servicios. Esto es, a partir de que la innovación nos permite ganar competitividad, ganar mercado y sobre todo ganar un clima organizacional apto, ¿no?, para que se puedan explorar nuevos productos y servicios. Lo segundo es que las organizaciones consideran que hay talentos internos dentro de sus estructuras para poder innovar. Lo tercero, hablan de un liderazgo que impulsa la innovación dentro de las organizaciones. La imaginación y la capacidad de generar resultados están dentro de las principales fortalezas. Ahora bien, ¿cuáles son las oportunidades de mejora? En este sentido, las empresas consideran que adolecen de expertos en innovación y llevar a la práctica en la gestión de la innovación, que no le dedican el suficiente tiempo para poder innovar, que tampoco tienen un espacio adecuado para gestionar la innovación, y hablan de falta de entrenamiento y algunos procesos que son burocráticos. Esto para mencionarte, Gustavo, así como las principales fortalezas y oportunidades de mejora que hemos encontrado en este índice, que con esta herramienta lo que pretendemos aportar es que con un fuerte basamento académico, un alto rigor científico, nosotros como Córdoba y con Argentina podamos estar en el mapa de los países y de las empresas que miden su cultura de innovación a nivel mundial.
Esta herramienta está en más de 27 países, con más de 500 organizaciones, y lo interesante es que la Argentina hoy forma parte de este gran ecosistema global para poder medir su cultura de innovación. Marcelo, por supuesto, como recién lo mencionabas, hay un tema que es fundamental, que son los talentos. Es decir, cuando estamos hablando de talentos, estamos hablando de personas, que son las que tienen que pensar, las que tienen que llevar adelante la innovación, los que tienen que tener la iniciativa. Eso muchas veces no se consigue de una manera fácil. Por ejemplo, uno de los, digamos así, especialistas en contratación de personas ha dicho, el problema fundamental que tenemos en este momento, para trabajos comunes sí, pero resulta que lo que más me requieren son talentos y eso es lo más difícil de conseguir, ¿no? Es decir, están todos los elementos, todas las herramientas, pero falta aquel que las lleve adelante. Sí, es así. Mira, un dato que hemos detectado. El 79% de las personas encuestadas, y esto pensá que han pasado más de 3.000 personas por la herramienta, lo cual le da un rigor científico interesante, el 79% admite de que no ha recibido formación en innovación. Con lo cual digo, eso es un dato a tener en cuenta. Y el otro dato a tener en cuenta es que la cultura de innovación es lo que vale como principal punto de partida. Nosotros desde Innovis hemos desarrollado una metodología de 7 pasos para poder llevar adelante la práctica de la innovación, porque acá el nombre del juego es hacer. La innovación se aprende haciendo, ¿no? Exacto. Y en este sentido lo que fomenta la práctica de la innovación es la cultura de innovación. Las empresas se transforman no a partir de la definición escrita de sus políticas, sino a partir de tener una cultura transformadora, una cultura de innovación. Y yo creo que ahí está el principal punto de partida y el principal enfoque competitivo, porque como bien decimos por allí, ¿no? Los productos se pueden copiar, los servicios se pueden copiar, pero el verdadero factor de distinción de las empresas para que la propuesta de valor sea única es su cultura, y específicamente en estos tiempos, donde el futuro se vino al presente, ¿no? Es la cultura de innovación. Seguro, y fíjate vos que aquí volvemos a un viejo axioma, es decir, sin educación no hay futuro. Y hay que ver cuáles son los países que más innovan. Y entre esos países está, por ejemplo, Irlanda, está, por ejemplo, a la cabeza, por supuesto, como siempre, Japón e Israel. ¿Y por dónde empiezan? Empiezan por la escuela primaria, desde el momento en que el chico ingresa al jardín de infantes. Desde allí en adelante le están enseñando cuál es el mundo del futuro. Es decir, el mundo del futuro que a lo mejor es el mismo presente, porque nuestro presente es quizá el futuro, ¿no? Es lo que estamos viviendo. Es así tal cual, y yo creo que no solamente en temas de innovación, sino en términos generales, si nosotros queremos posicionar competitivamente a nuestro país para que se destaque en el concierto de la región, ¿no? Empieza por la formación, empieza por desarrollar talentos, empieza por atraer talentos y desarrollarlos. Y como bien dicen por allí algunas empresas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo dice Toyota, no fabricamos autos, desarrollamos líderes. Digo. Y hoy por hoy creo que el liderazgo, entendido como un liderazgo al servicio, un liderazgo que dé el ejemplo, un liderazgo que tome la iniciativa, que sea inspirador, que tenga la posibilidad de dar un feedback a sus colaboradores y un feed forward, ¿no? Yo creo que, y sobre todo un liderazgo humilde, yo creo que hay una gran responsabilidad, desde mi punto de vista, por parte del empresariado, de poder generar, a partir de este clima organizacional, el desarrollo de los intraemprendedores, porque en este sentido hay que destacar que estos índices, ¿no? Lo que nos permiten, o este índice lo que nos permite, es identificar a los intraemprendedores, generar un ecosistema, una estructura que potencie el comportamiento de los intraemprendedores y que la formación en las aulas, más la formación por el permitir hacer, esto es, ¿no? el hacer y el dejar hacer en las organizaciones, creo que ese es el camino que debemos tomar las empresas para a partir de allí generar competitividad y trascendencia. Vos sabés que los periodistas siempre somos abogados del diablo, ¿no? Y vos has dicho una palabra dentro de todo lo que he mencionado fundamental, que es dejar hacer. Pero ocurre que tenemos un gobierno que mira hacia atrás, no deja hacer. Esa es la verdad, Marcelo, en este momento. Lamentablemente es así. Es decir, se le ponen trabas, como ha sido, por ejemplo, la ley de trabajo, del teletrabajo.
van hacia atrás y no miden la realidad de que es el cambio, porque allí el teletrabajo es una innovación. Hace tiempo que está en vigencia, pero dentro de la situación actual, el teletrabajo tiene que ser facilitado de cualquier manera y se le ponen trabas. La más sencilla, por ejemplo, la más elemental, el horario. No hay horario para el teletrabajo, no existe. Sí, lamentablemente has tocado un punto que da para conversar largo, pero ahí mi reflexión es la siguiente. Hay dos metacompetencias que creo yo debemos desarrollar, que por un lado es la flexibilidad cognitiva, esto es esta cuestión ya como lo decía Alvin Toffler, ¿no? De los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Identificar qué cosas debemos desaprender y qué cosas debemos aprender para afrontar estos desafíos es una de las metacompetencias que considero. Y la otra, y al punto que te refieres, es la resiliencia. Yo creo que estamos viviendo momentos desafiantes, en algún punto momentos adversos, ¿no? La pregunta es cómo desarrollar fortalezas en esta adversidad. Y hay tres temas que quisiera señalar. El primero, aceptarla. Digo, todo esto que vos estás diciendo es una realidad. La pregunta que me hago es qué podemos hacer nosotros, ¿no?, para poder transformar esa realidad. Aceptándola es lo primero. Lo segundo, que tenga que ver con cómo, frente a esa realidad que vivimos, ¿no?, qué sentido le encontramos y qué aprendizaje nosotros podemos hacer. Y lo tercero, aplicar el mayor ingenio posible para que con menos hagamos más. Entonces ahí yo creo que mirando al desafío que tenemos que afrontar, lo mejor es poder gestionar, poder sentirnos protagonistas, poder mirar el partido desde la cancha y no desde la tribuna, para que cuando todo esto pase, ante la pregunta de que cómo nos van a recordar en estos momentos de crisis, la respuesta sea con protagonismo, con acción y con iniciativa. Bueno, yo creo que la iniciativa la están teniendo muchas empresas como la tuya, concretamente, porque se han convertido en docentes. Es decir, las empresas están cumpliendo la función que en su momento no cumplió ni el Estado ni las instituciones privadas de educación. Es decir, la necesidad es tal que son ustedes los que tienen que formar a decirle a sus trabajadores, a sus talentos, a lo mejor aunque no llegaron preparados para eso, a decirle, mire, hay que mirar hacia otro lado. Es así, y como bien dice por allí el más fuerte, ¿no? No te des por vencido ni un vencido. Yo creo que en estas épocas vale no caer en la pandemia más importante, que es la pandemia del desánimo o la pandemia del desaliento, ¿no? Sino que generar a partir de la responsabilidad social que implica la formación en estos tiempos, ¿no? Yo creo que hoy por hoy la principal responsabilidad social de las empresas tiene que ver con cómo formamos, con cómo educamos a nuestros colaboradores, con cómo le damos espacio a los intraemprendedores, cómo le damos alas, ¿no? Cómo generamos las estructuras adecuadas que favorezcan comportamientos positivos, ¿no?, por un lado. Y por otro lado, seguir conversando las cámaras, las empresas, este triángulo de sábado, ¿no?, gobierno, sector privado, el sector de la academia, para poder hacer el aporte desde nuestro lado y hacer una contribución a esta situación que nos toca vivir, y que la Argentina y los argentinos nos merezcamos estar en un sitio orgullosos por lo que somos y por lo que hacemos. Sí, indudablemente, Marcelo, su tarea, la tarea de los empresarios y la tuya, particularmente en este asunto, siempre ha sido mirando hacia adelante. Bueno, esperemos que tengan el mayor de los éxitos y que este tema de la innovación de una vez por todas entre y con mucha fuerza en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muy bien, vamos a hacer una pausa e inmediatamente después vamos a seguir con un tema que está muy vinculado a lo que estábamos hablando con Marcelo Bechara, que es la ley de la economía del conocimiento, que tiene una importancia que ustedes no pueden vislumbrar de manera absoluta. Ni siquiera yo tenía idea de lo que esto podía significar. Enseguida vamos a estar abordando este tema.
la música. Amo cantar. Y cada día es un nuevo desafío. Al momento de hacer una pausa, elijo los nuevos yogures Delicious de Manfrey. Sabores tiramisú y lemon pie. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious. Me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. 20 años transformando una realidad para Córdoba, con una forma única de hacer, sentir y estar presentes siempre. Grupo Edisur, desarrollando ciudad. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Pagá online tus facturas de agua y gana tiempo en todo. Con tarjeta de débito o crédito desde nuestra web www.aguascordobesas.com.ar en espacio clientes. También podés adherirte al débito automático o pagar desde Pago Mis Cuentas y Pagos Link. Aguas Cordobesas. Mediterránea Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación propio y agente de negociación. Teléfonos 568-5178 y 568-5179. San Jerónimo 177, piso 10. Mantén tu auto en forma en los talleres de ABEC, el concesionario oficial Citroën Peugeot más grande de la provincia de Córdoba. Número 1 en calidad de atención y servicio gracias a nuestros mecánicos y equipamiento especializado, junto al stock de repuestos oficiales más grande del país para ambas marcas. Servicios programados, chapa y pintura, tren delantero, frenos y todo tipo de chequeos integrales. Que de tu auto se encargue un experto. El mejor servicio postventa Citroën Peugeot lo encontrás en ABEC. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Hoy tiene sabor a una nueva tradición y a algo familiar. Hoy tiene sabor a una noche de cine y se siente mejor que nunca. 200 años. Hace 200 años, Córdoba obtenía su autonomía. Hace 200 años, elegíamos a nuestro primer gobernador. Hace 200 años, los cordobeses empezamos a forjar la primera constitución provincial. Hace 200 años, nacía nuestra amada provincia de Córdoba. 200 años. Un hombre, Juan Bautista Bustos. El primer gobernador de Córdoba elegido democráticamente. Este 18 de septiembre, los cordobeses conmemoramos a Juan Bautista Bustos. Conoce todas las actividades en cultura.cba. Gobierno de la provincia de Córdoba. Continuamos en Córdoba al Mundo y abordando temas que tienen que ver precisamente con la innovación, con la forma de llevar adelante una iniciativa absolutamente novedosa. Y todo eso entra dentro de la economía del conocimiento. Y hay un proyecto de ley de economía del conocimiento que se está demorando y por eso entidades como el Córdoba Technology Cluster han llevado adelante su propuesta y su reclamo en el sentido de que se acelere todo esto porque tiene una importancia fundamental para el futuro, no solo de la provincia, sino también del país. Estamos comunicados con Pablo Gigui, quien es precisamente el director de Córdoba Technology Cluster. Pablo, ¿cómo te va? Hola Gustavo, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, dime, ¿cuál es el reclamo concreto que están realizando ustedes? Vos lo dijiste muy bien, en realidad hay mucha preocupación en el sector por esta demora inexplicable, diría yo, en el Senado de la Ley de Economía del Conocimiento, que ya hace
3 meses que se aprobó en la Cámara de Diputados por unanimidad, un proyecto que nace del propio Poder Ejecutivo, que todos sabemos que tiene la iniciativa en el Senado para tratar las leyes que le interesen. Entonces, esto es lo que nos desorienta un poco respecto a qué hace que esté frenada, ¿no? Porque siendo un proyecto del propio Poder Ejecutivo, con consenso de todos los sectores políticos, de todos los partidos, porque salió, como te digo, prácticamente por unanimidad, 246 votos a favor y 2 en contra tuvo en diputados. Entonces, realmente entendíamos que el paso por el Senado iba a ser un trámite y bueno, y acá estamos sin poder entender qué la tiene frenada. Sí, indudablemente, Pablo, porque ocurre que otras urgencias parece que son las que están dominando la escena política y por eso algunos asuntos que son realmente muy trascendentes no van adelante. Yo me gustaría que, estaba leyendo lo que significaría que efectivamente se ponga en vigencia esta Ley de Economía del Conocimiento, lo que significaría nada más y nada menos que en materia de, por uno de los lugares, de fuentes de trabajo a generarse y sobre todo también los recursos que pueden generarse cuando todo esto es facilitado. Contame los aspectos fundamentales que ustedes están analizando. Ya, hay estudios hechos efectivamente y estudios basados en evidencia, ¿no? Porque el sector del software en particular, esta nueva ley de economía del conocimiento viene de alguna forma a dar continuidad de lo que fue el régimen de promoción de la industria del software, que estuvo 15 años vigente, desde el año 2004, finalizó en diciembre del año pasado, y esta ley de alguna forma venía a darle continuidad a ese régimen, incorporando nuevos sectores, de ahí que se amplió a lo que se conoce como economía del conocimiento. Pero solo en el sector del software, que es lo que a nosotros digamos, conocemos en profundidad desde el clúster, porque tenemos un monitor que mide variables vinculadas al sector desde hace ya muchos años, y hay indicadores de crecimiento sostenido en el empleo. A ver, cuando nació el clúster allá por el año 2001, en el sector del software en la provincia de Córdoba había alrededor de 500 empleados, que habrán sido 1000 en el año 2004 cuando comienza el régimen de promoción, y que el crecimiento a partir de ahí fue exponencial. Y hoy hay casi 13.000 empleados en la provincia de Córdoba, 120.000 a nivel nacional, solo en la industria del software, sin contar todo el resto de las actividades de la economía del conocimiento. Y las proyecciones, el sector del software tiene un plan estratégico al año 2030 que estimaba la creación de 500.000 puestos de trabajo. 500.000 puestos de trabajo, me estás hablando, en un término simplemente, relativo. Claro. Pero es un número que suena muy grande, Gustavo, y que uno puede creer, bueno, ¿de dónde sacan ese número? Solamente con sostener el crecimiento constante que viene teniendo el sector a una tasa del 15% anual, solamente sosteniendo esa tasa, que no es muy, digamos, optimista, en realidad es una tasa más bien conservadora en función de los datos de la última década, se llegarían a 500.000 puestos en el sector, empleos de calidad, bien remunerados, con un potencial exportador muy grande. Entonces, en ese escenario, que no se sancione esta ley y que tener este nivel de incertidumbre en todo el sector, que hace que las empresas no sepan cómo planificar sus inversiones y sus trabajos, porque por otro lado la ley otorga una serie de beneficios a las empresas que están incorporadas, fundamentalmente atados a la generación de empleo, pero también exige inversiones importantes en investigación y desarrollo, que esto ha hecho crecer mucho al sector en nuestro país. Y por otro lado, un sector que tiene un partido en cancha grande, ¿no? Porque tanto la puja por el talento, por los recursos, como el mercado de destino de los productos y servicios
se llevan adelante, es el mundo. Exactamente. Entonces, tenemos que competir contra empresas de todo el mundo, tanto por los clientes como por los talentos, y por lo tanto se deberían generar estas políticas que de alguna manera permitan ser competitivos frente a otros países del mundo, claro, donde ya de por sí las condiciones son mucho más favorables para las empresas. Seguro, mira, y tenemos ejemplos, por ejemplo, concretos de lo que está pasando. Un solo caso aquí en Córdoba, como es el caso de Globant, por ejemplo, ¿no? Es una de las tantas empresas, por mencionar una, pero sabemos que hay muchas más y que están allí, es decir, como un cohete esperando que le enciendan la mecha para despegar. Y para eso tienen que tener facilidades, es decir, no se puede seguir con leyes que están sancionadas y pensadas para el siglo pasado, no para el actual, ¿no? Absolutamente. Nosotros, lamentablemente, en Argentina todavía estamos estancados en algunas discusiones que en el mundo están superadas, ¿no? Recién te escuchaba que hablabas con Marcelo del tema del teletrabajo y todo esto, y la verdad que da esa sensación, que acá estamos frenados en discusiones que el mundo ya superó hace mucho tiempo. Y acá volvemos siempre para atrás. Esto, insisto, fue el régimen de promoción del software, una política de Estado, porque se sostuvo a lo largo de 15 años con diferentes gobiernos, y el año pasado, previendo que a fin de 2019 finalizaba el régimen, en mayo se aprobó una ley, que es esta ley de economía y conocimiento, se aprobó por unanimidad, 100% de unanimidad en el Senado, y en diputados también fue con 2 votos en contra. Efectivamente. Y todas las previsiones a partir de ahí las empresas las hicieron en función de un régimen que todos esperamos que estuviese vigente. Entonces, la verdad que estar llegando a ya terminar el tercer trimestre del año sin el régimen vigente es una situación que preocupa y mucho. Sí, Pablo, lo interesante y lo inexplicable en este asunto es que el Estado aquí lo único que tendría que hacer es facilitar las cosas porque no tiene que poner un peso. Es decir, porque es algo absolutamente innovador que estábamos conversando recién con Marcelo Bechara. Es algo absolutamente innovador y en consecuencia es una cosa totalmente nueva, no tiene nada que ver con ninguna necesidad específica, porque incluso esto se trata de conectividad, es decir, se trata de utilizar la inteligencia para llevar adelante proyectos que, como decías vos, pueden llegar al mundo y llegan con un clic. Es decir, no estamos necesitando containers, no estamos necesitando aviones, no estamos necesitando absolutamente nada en este sentido. Decime, ¿de cuánto han sido las exportaciones de software en Córdoba el año pasado? Tiene una cifra en dólares muy importante. Mira, a nivel nacional fueron alrededor de 100 millones de dólares. Lo que se estima que se va a perder, no el monto de exportación, el monto de exportación en Córdoba, ya te lo digo, lo tengo por acá a mano. En Córdoba el año pasado las exportaciones llegaron a 120 millones de dólares. En algo absolutamente nuevo, ¿no? Software cordobés. 560 millones de dólares de facturación en el sector del software, pero además con un potencial increíble. Mirá, hoy en un rato, en el marco de la Semana TIC, vamos a tener una charla con Iván Berkovich, que es un emprendedor cordobés, que vos ves lo que logran talentos locales cuando salen al mundo. Exacto. Este cordobés desarrolló toda la tecnología que está detrás de Alexa, del producto de Amazon para todo lo que es el reconocimiento de voz, el procesamiento de lenguaje natural. Y termina Amazon comprándole la empresa. Y vos ves que todo eso, y la cantidad de proyectos, menciono uno porque justo está esta charla hoy en Semana TIC, pero como ellos, vos dabas el ejemplo de Globant, una empresa que nació de la sociedad de 5 compañeros de la facultad y termina siendo una empresa hoy valuada en 6.000 millones de dólares. El caso de Mercado Libre, tantas empresas, digamos, el valor que tiene la economía del conocimiento, la posibilidad como proyecto de país, de generación de divisas que tanta falta hacen a nuestra economía.
y como vos decías, sin necesidad de containers ni de grandes inversiones, porque acá lo que se necesita simplemente es generar las condiciones para que ese talento se desarrolle y no se termine yendo a otro lado. Claro, pero fíjate, esto es lo que hay que... Claro, es que efectivamente es así. Es que ni siquiera es un riesgo, Pablo. Lo tenemos en la realidad. Galperín se ha tenido que ir a Uruguay, porque aquí el señor Moyano va y le pone bloqueos en la planta. Es decir, por una cuestión ínfima, como se trata del transporte terrestre, que es una nimiedad dentro de todo lo demás. Y Amazon no viene al país, se va a otro lado. Muy probablemente también se vaya a Uruguay. Es una inversión de $800 millones en el país. Tal cual, eso ha trascendido ahora cuando el proyecto estaba armado, ese mismo proyecto para instalarse en Bahía Blanca. Pero yo quiero destacar una cosa porque hemos nombrado a Mercado Libre, a Globan, que por supuesto son empresas importantísimas, que son, digamos, un poco el espejo en que todas las empresas nos queremos mirar. Pero es importante destacar también que el 98% de las empresas del sector son pymes. Exacto. En Córdoba, las empresas de tecnología de software, el promedio es de 20 a 25 empleados. Cuando uno habla del sector y habla de casi 13.000 empleados en la provincia, no estamos hablando de estas grandes empresas que ya trascienden fronteras, cotizan en bolsas de Nueva York y demás, que bienvenidas sean y ojalá haya muchas más, pero el universo de las empresas del sector son pymes locales que crecen a partir del talento y de lo que generan nuestras universidades. Seguro que es así y me consta que es así efectivamente, porque tengo, por ejemplo, hijos de personas conocidas que emigraron, lamentablemente emigraron y su talento está siendo utilizado por otros países como son Noruega, Francia, Italia. Es decir, es más, ellos, estando allí en el exterior, se ven constantemente, digamos, acosados por propuestas nuevas de trabajo por su capacidad, a pesar de que se formaron aquí en la Argentina. Pero es que esta ley de economía del conocimiento sí se sancionará de acuerdo a lo que he visto y las facilidades que se dan tiene mucho que ver con lo que se está haciendo en otras naciones. Ojalá que reine la cordura y que de una vez por todas se apruebe y sobre todo que se reglamente rápidamente. Ojalá que sea así, Gustavo, es lo que todos esperamos. Como vos lo acabas de mencionar, y es lo que yo decía antes, esa puja por el talento es versus el mundo mismo, entonces hay que generar las condiciones para poder competir en ese mundo, y esta ley va en ese camino, de ayudar a generar esas condiciones. La falta de la ley, porque así como hay quienes emigran, también hay muchos, porque hoy la otra particularidad que tiene esto de la economía del conocimiento es que no necesitas emigrar. Claro. Hay muchísimos chicos que trabajan desde acá, desde su casa, para empresas de todo el mundo. Sí, efectivamente. ¿Y cómo le competís desde acá si vos no podés pagar un sueldo que medido en dólares como pagan desde otros países? Se hace imposible si no tenés este tipo de políticas que de alguna manera contribuyan a poder competir, a ser realmente competitivos en ese mundo. Efectivamente es así. Ojalá que se les abra la cabeza de una vez por todos estos políticos que viven pensando en nimiedades y en mezquindades en vez de mirar hacia adelante, sobre todo como consecuencia de los resultados de esta pandemia que está haciendo perder centenares de miles de puestos de trabajo. Y se pueden generar, si hubiera apoyo suficiente, también centenares y miles de puestos de trabajo en el tema del conocimiento. Gracias, Pablo, y ojalá que las cosas cambien. Gracias a vos, Gustavo, a disposición. Muy bien, y con este reportaje que es sumamente demostrativo de lo que realmente se puede hacer si se facilitan las cosas sencillamente. Una ley, como decía Pablo Gigui, que ha tenido prácticamente un apoyo unánime y que está durmiendo el sueño de los justos, lamentablemente. Ojalá que las cosas cambien, como les decía recién a Pablo. Nos vamos a encontrar desde Canal C en Córdoba El Mundo el próximo lunes a partir de la hora 22. También unas repeticiones que tiene semanalmente este programa. Y por supuesto estamos también en las redes sociales. Gracias. Muy buenas noches.